donde quiera que usted se encuentre. En esta ocasión estamos aquí para, con todo el favor de Dios, llevar a cabo la consideración bíblico-escatológica 109, ¿ok? La consideración bíblico-escatológica número 109. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad de considerar, claro que sí, de acuerdo a la guianza de tu Espíritu Santo, la consideración bíblico-escatológica número 109. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos siga guiando en la consideración de la más mínima hasta la más grande de las ideas que tengamos que desarrollar en este momento. Lo que ya has hecho por nosotros, te lo agradecemos y gracias porque tú nos sigues guiando para seguir comprendiendo tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Bueno, pues agradecemos, ¿verdad?, el trabajo del señor José Luis Montecillos Chipres, ¿verdad?, con su libro titulado Cristo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pues totalmente recomendada como una obra de sana doctrina. Bueno, nosotros estamos ahorita en el enfoque específico con respecto a la malla escatológica, especialmente con respecto a Cristo en la vida de Jeremías, parte 2, y Cristo en la malla escatológica. Otra vez, el asunto de tiempos finales del próximo evento en el calendario profético de Dios, que es el inminente arrebatamiento, no está circunscrito a un versículo de la Biblia, ni siquiera a un libro de la Biblia. Está en toda la malla escatológica que tiene que ver con la historia completa de la salvación, y es un punto importante que nosotros, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, debemos tomarlo en cuenta porque es la noticia más importante que nosotros deberíamos ya de tener clara en nuestra mente. Si lo creemos o no lo creemos, eso no lo hace ni más ni menos verdadero. Esa es la palabra de Dios y lo que nos conviene es prepararnos para estar listos ya para enfrentar la eternidad. Bueno, nosotros en la consideración bíblico-escatológica 108, porque ahorita ya estamos en la 109, estábamos considerando con respecto al tema Cristo en la vida de Jeremías, parte 2, y pues haciendo una relación, ¿verdad?, ahí paralelamente con Cristo en la malla escatológica, en la historia completa de la salvación. Bueno, nos quedamos considerando lo que revelan según la palabra de Dios, las persecuciones de las cuales fue objeto Jeremías, ¿ok? Y dijimos pues que revelan la protección de Dios, según Jeremías 36 del 22 al 26. También dijimos que revelan la guerra espiritual del pueblo, según Jeremías 27 del 12 al 22. Y bueno, ahora estamos diciendo que en tercer lugar, claro, también todas esas persecuciones de las que fue objeto, con las cuales agredieron pues peligrosísimamente a Jeremías, lo que querían era verlo muerto, porque no les estaba predicando lo que ellos querían, que les hiciera cosquillitas en los oídos. Dios no solamente nos ha dicho lo mejor, sino que no nos ha escondido lo peor. Fíjense que yo me estoy acordando con este asunto de todas las persecuciones, ¿no?, en su relación con la malla escatológica, me estoy acordando de una ilustración que yo leí. Es una ilustración que me sirve a mí para hablar en el contexto de las persecuciones de las cuales fue objeto Jeremías por estar predicando un mensaje que la gente no quería oír porque no le agradaba. Pues
Dios no está para agradarnos a nosotros, nosotros estamos para agradarlo a Él. Entonces, miren, esta ilustración a mí me ha quedado grabada en mi mente y esta ilustración dice que en el infierno, si usted cree que existe el infierno, existe, y si no cree, también existe. Así que más vale que nosotros nos preparemos para enfrentar la eternidad, para que no vayamos a ese lugar, sino que vayamos al cielo. Esto es algo preponderante porque nosotros ya hemos dicho el significado de la palabra inminente, ¿ok? Yo uso, claro que sí, en la palabra inminente, el enfoque general de esta consideración bíblico-escatológica, así como las 108 anteriores y pues en general las más de 300 que están repartidas en YouTube, en Facebook, en Radio Vida, 104.7 FM, en Iglesia Misión, tienen como corazón, en un enfoque general, la inminencia del arrebatamiento, inminente arrebatamiento y consagración personal. Entonces, inminente, ¿qué es inminente? Inminente es, yo digo que esta pluma va a caer, es inminente que esta pluma va a caer, ya cayó. A eso me estoy refiriendo yo cuando estoy hablando de la inminencia del arrebatamiento. Pero si usted tiene mucho problema en manejar y aceptar y en actuar de acuerdo a la verdad bíblica de la inminencia del arrebatamiento, pues entonces yo le digo, tiene 1.000.000 de problemas. Bueno, ya tiene 1.000.001, pero ese es un asunto de usted. Pero cuando nosotros hablamos de que los humanos, tanto usted como yo, por ejemplo, somos mortales, pues eso no tiene vuelta de hoja. Somos mortales y punto. O sea, eso no lo vamos a discutir, ni vamos a hacer una mesa redonda aquí con todos los eruditos del mundo para decir, no, yo no sé, claro que no, eso es algo que si nos gusta o no nos gusta, tenemos que aceptarlo. Somos simples mortales. Entonces, solamente por el hecho de que yo podría morir en esta misma fracción de segundo, y con todo el respeto a usted también, nosotros tenemos que estar listos ya para enfrentar la eternidad, ¿ok? En este mismo momento, millones de personas alrededor del globo terráqueo están entrando, unos al cielo y otros al infierno. Al infierno, perdón. Si usted muriera en esta fracción de segundo, ¿a dónde iba a ir inmediatamente? ¿Al cielo o al infierno? Y si el arrebatamiento de la iglesia se diera en este mismo momento, usted iba a ser arrebatado o no. Necesitamos estar listos ya para enfrentar la eternidad. Jesucristo es el Señor de lo que usted piensa, de lo que usted siente, de lo que usted hace. Bueno, necesitamos el señorío de Él en nuestra vida para ser arrebatados y no ser dejados, para ir al cielo y no ir al infierno. Coloquialmente yo digo, ese es el boleto tanto para ser arrebatados como para ir al cielo si en este momento muriéramos. Entonces, eso también se dice de otra manera. Los que van a ser arrebatados, que no van a ser dejados, son aquellos que le han dado su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Y los que van a ir al cielo, si murieran en este mismo momento o cuando murieran, son aquellos que le han dado su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Y eso se oye muy poético, ¿verdad? Muy, ay, qué bárbaro, vamos a hacer un poema y lo vamos a publicar. Lo que quiere decir es lo que nos dice de fondo, primero de Crónicas 28:9, y tú, pongáis su nombre, Marta, 3 puntos, y tú, Marta, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos
y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscares, lo hallarás. Pero si tú lo dejares, Él también te va a desechar a ti para siempre. Entonces, cuando nosotros rescatamos de 1 Crónicas 28:9 esos 3 puntos, ancla. Nosotros estamos hablando del intelecto, del sentimiento y de la voluntad. Eso es lo que Dios nos está pidiendo cuando en Proverbios 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón. Te está diciendo, déjame que yo sea el que mande en lo que tú piensas, en lo que tú sientes y en lo que tú haces. Pero el humano tiene la tendencia a pensar que si yo quiero pensar lo que Cristo quiere que piense o a sentir lo que Cristo ordena que yo sienta y que si yo voy a hacer las obras de la voluntad de acuerdo a lo que determina la mente de nuestro Señor Jesucristo, pensamos, ay, qué aburrido. Pues esa es una idea del diablo. Eso es lo que Cristo nos dice para que nosotros tengamos vida abundante desde aquí, cuando nosotros estamos todavía de este lado del cielo. Nos conviene darle el corazón a nuestro Señor Jesucristo. Si no se lo ha dado, pues yo le recomiendo que lo haga ya. Ok. Entonces, ¿qué revelan las persecuciones llevadas en contra de la persona del profeta Jeremías? Bueno, pues ya dijimos, ¿verdad? Pues dijimos que esas persecuciones revelan la protección de Dios, según Jeremías 36 del 22 al 26. También dijimos que esas persecuciones llevadas en contra del profeta Jeremías, y vamos a ver de qué manera, también revelan en segundo lugar la guerra espiritual que estaba en el pueblo, según Jeremías 27, capítulo 27, versículos 12 al 22, pues revela la lucha espiritual que permanecía en el pueblo de Israel cuando Jeremías les estaba predicando, una lucha espiritual donde ellos no estaban entendiendo, no aceptaban el mensaje que Jeremías les estaba dando de parte de Dios. No lo querían porque no les convenía, no lo querían porque no les gustaba. Y entonces, bueno, revela toda esa persecución contra Jeremías, la lucha espiritual del pueblo, según Jeremías 27 del 12 al 22. Pero ahora vamos, en tercer lugar, a ver que también esas persecuciones, si lo querían ver muerto a Jeremías, esas persecuciones contra el profeta y contra su mensaje, que era el mensaje de Dios, revelaban también, en tercer lugar, el juicio sobre el que rechaza a Dios. Dios tiene un límite, ¿ok? Dios tiene un límite. Entonces, esas persecuciones contra el profeta Jeremías revelan que hay un juicio sobre el que rechaza a Dios. Fíjense que aquí a mí me gusta hacer hincapié en una cosa como esta. Si hay personas que constantemente están insistiendo en darle la espalda a Dios, en vivir sin Dios, en vivir ausentes de todo, ahora sí que todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, pues esa, imagínate, eso tiene que ver con el anticristo. Pues claro, cualquiera que no quiere aceptar la voluntad de Dios, pues está haciendo equipo con el anticristo, tan sencillo como eso. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que hay un juicio sobre el que rechaza a Dios, ¿ok? Estamos viendo que revelan qué es lo que revelan
todas las persecuciones de las cuales fue objeto el profeta Jeremías. Estamos en la tercera. Revelan el juicio que viene sobre los que rechazan a Dios. O sea, nosotros pensamos que nunca va a llegar, pero va a llegar porque Dios tiene sus límites y las cosas se van a hacer como Él dijo, no como nosotros queremos que sean. Entonces, en la consideración bíblico-escatológica número 108, porque esta es la 109, yo dejé inconclusa una idea donde yo les estaba comentando sobre la ilustración que yo en cierto momento de mi vida escuché y que se quedó grabada en mi mente. Y esa ilustración tenía que ver, era una ilustración que presentaba a una madre y a una hija que estaban ambas en el infierno. Si usted cree en el infierno, existe, y si no cree, también existe. Así que más nos vale que nos preparemos ya para enfrentar la eternidad, y no en el infierno, sino en el cielo, ¿verdad? Lo primero que tenemos que creer que la palabra de Dios nos está hablando de un lugar que existe y que en este momento está recibiendo millones de personas alrededor del mundo, así como el cielo. Entonces, hay un juicio sobre el que rechaza a Dios. Entonces, permítanme hacer hincapié en esta idea porque es preponderante, porque nadie va a poder decir, a mí nadie me lo dijo. Esa madre, en esta ilustración, que yo recuerdo con mucha nitidez, esa ilustración que yo leí hace mucho tiempo decía que estaban una mamá con su hija y ambas estaban en el infierno. Y la hija le decía a la madre, oye mamá, tú me enseñaste a cocinar, me enseñaste a bordar, me enseñaste a peinarme, me enseñaste a bañarme, me enseñaste modelos, me enseñaste a ir a la escuela, tal, tal, tal. Y la hija le decía, ¿por qué nunca me enseñaste a escapar del infierno? Y ahora estamos aquí, las dos, y te odio. Es una ilustración, pero que revela una verdad profunda. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí tiene como meta ayudar a las personas a enfrentar la eternidad de la manera correcta. Presentar la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿ok? A recibir el señorío de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestra vida, para que en vez de ir al infierno cuando muramos, si muramos en este momento, en vez de ir al infierno, pues ir al cielo. Y en vez de ser dejados en el arrebatamiento que se acerca inminentemente, no ser dejados, sino ser llevados. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, pensamos en esa mamá que en nuestra ilustración estaba en el infierno junto con su hija y que la hija le decía, oye, tú me enseñaste muchas cosas buenas, ¿por qué? La pregunta era, ¿por qué nunca me enseñaste a escapar del infierno? Y le decía la hija en esta ilustración a la madre cuando ambas estaban en el infierno y le decía, te odio y ahora aquí estoy contigo junto en el infierno para seguir odiándote. Estamos hablando de palabras de inflexión que Dios quiere que comprendamos ahora. Entonces yo tengo que repetir una idea preponderante porque es importante que nosotros comprendamos eso, ¿ok? Los dos puntos sin retorno en el camino hacia el infierno, ¿ok? El primer punto en el camino sin retorno hacia el infierno es en muerte. Una persona a la cual se le ha hablado, se le ha explicado la palabra, y Dios pues le ha puesto en sus manos una palabra
a través de quien Dios haya decidido. Entonces, si esa persona es renuente y no quiere la palabra de Dios, si no quiere a Dios, si no quiere el mensaje de Dios, bueno, pues las persecuciones contra Jeremías revelan el juicio que viene sobre el que rechaza a Dios. ¿Qué estoy diciendo con eso? Estoy diciendo que hay dos puntos sin retorno en el camino hacia el infierno. El primero es en muerte. Esa persona que tanto estuvo siendo llamada por Dios para que entendiera la importancia de darle su corazón a Dios, y que siguió, o sea, sin importar ese mensaje de Dios. Bueno, vamos a poner como ejemplo a una persona X que en un momento de su vida muere. Somos mortales, en cualquier momento podemos morir. Entonces, esa persona murió en el hecho de seguirle dando la espalda al mensaje de Dios. Entonces, al morir inmediatamente, estamos hablando de aquí y ahora, vamos a suponer que eso sucede justamente aquí y ahora, inmediatamente desciende al infierno. Ese es el primer punto sin retorno en el camino hacia el infierno, en muerte. Morir sin haber hecho de nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor. Entonces, el segundo punto, sin retorno en el camino hacia el infierno, es en vida. Cuando la persona que llegara a entrar vivo físicamente a la gran tribulación, en la semana 70, segunda parte, en los 3 años y medio de la segunda parte de la semana 70, llegara a ese punto, ¿ok? Vivo físicamente. Si en ese momento esa persona permite que en su frente o en su mano derecha sea recibida la marca del anticristo, automáticamente entra al segundo punto sin retorno, llega automáticamente ahí al segundo punto en el camino sin retorno hacia el infierno, en vida, estamos hablando en vida física. Espiritualmente pues ya estaba muerto porque pues nunca se apropió del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando esa persona, aunque está viva físicamente, recibe esa marca allí en la gran tribulación, en la segunda parte de la semana 70, automáticamente llega al segundo punto sin retorno en el camino hacia el infierno. Entonces, estar vivo físicamente, pues puedo comprar, vender y todo lo que se pueda, pero al momento que muere físicamente, ella ya tiene el destino definido porque nunca se apropió del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando estamos viendo lo que revelan las persecuciones contra Jeremías, el profeta de Dios, que les estaba lanzando un mensaje de parte de Dios, estas persecuciones contra Jeremías están revelando el juicio sobre el que rechaza a Dios. ¿Okay? Dios no llega temprano y no llega tarde y Él cumple lo que dice. Así que ¿para qué queremos el juicio de Dios si Él ya proveyó para nosotros la bendición de nuestro Señor Jesucristo ahora y en el futuro? Bien. Cuando nosotros estamos hablando de este punto de inflexión, vamos al libro de Jeremías, porque no es algo que nosotros vamos a inventar. Es una palabra de parte de Dios
que quiere ayudarnos desde ya a enfrentar la eternidad como aplique. No estamos diciendo que todos vamos a morir en este momento, pero estamos diciendo que en un tiempo aceptable Dios nos muestra su voluntad. Y una persona que sencillamente no llegue al cielo será porque no quiso, ¿ok? No quiso, o al menos no quiso hacerlo de acuerdo a los lineamientos de Dios. No quiso hacerlo conforme al Espíritu Santo, pero es que las cosas no son como nosotros queremos, sino como Dios lo estipula y nos lo hace saber a través de la guianza del Espíritu Santo. Bien, las persecuciones contra Jeremías. Acuérdense que estamos bajo el tema Cristo en la vida de Jeremías, parte 2, y paralelamente estamos viendo Cristo en la malla escatológica. La malla escatológica presente en toda la Biblia, presente en la historia de la salvación. Bueno, Jeremías 37, versículos 11 al 21, ¿ok? Jeremías capítulo 37, versículos 11 al 21, y dice así, ¿ok? Las persecuciones contra Jeremías, ¿ok? Y pues también contra nosotros, como aplique, revelan el juicio que viene sobre el que rechaza a Dios. Pero vamos a ver en la Biblia. Jeremías 37 del 11 al 21, dice así. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos, o sea, de los babilonios, se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías, diciendo, tú te pasas a los caldeos. Jeremías dijo, falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas. Y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y le sacó, y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, hay, y dijo más, en mano del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías, ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo, para que me pusieseis en la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo, no vendrá el rey de Babilonia contra nosotros ni contra esta tierra? Ahora pues, oye te ruego, oh rey mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti y no me hagas volver a casa del escriba Jonatán para que no muera allí. Entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día, de la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Ok. Cuando nosotros estamos viendo las persecuciones del pueblo contra Jeremías, lo podemos ver de una manera mucho más explícita, y ya en una forma de término o de llegar como al clímax de la historia bíblica, cuando nosotros nos vamos al capítulo 39 de Jeremías, desde el versículo 1, para que lo veamos tal cual sucedió y que veamos cómo las persecuciones contra el profeta Jeremías están revelando el juicio que irremediablemente viene sobre los que rechazan
a Dios y a su palabra, en este caso al rechazar la palabra que Dios les había enviado por medio de Jeremías. Jeremías 39 del 1 hasta el 14, y dice así: en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio: Nergal-Sarecer, Samgar, Nebo, Sarsequim, el Rabsaris, Nergal-Sarecer, el Rabmag, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó. Y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Amad, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzazbán el Rabsaris, Nergal-Sarecer el Rabmag, y todos los príncipes del rey de Babilonia. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. ¿Ok? Entonces, en Judá, los grupos nacionalistas continuaban sus presiones contra el rey para que se rebelara contra Nabucodonosor. Y en el año 589, antes de nuestro Señor Jesucristo, los soldados babilonios se lanzaron contra las murallas de Jerusalén. En esos días Jeremías intentó irse de Jerusalén cuando hubo un pequeño respiro para la ciudad debido a una momentánea retirada del ejército invasor, y al salir de la ciudad se le acusó injustamente y lo encerraron en la mazmorra. Las autoridades, preocupadas por el asedio, pidieron a Jeremías que descubriera cuál era la palabra de Jehová para esos momentos, y él expresó: así ha dicho Jehová. Vamos a ver qué es lo que les estaba diciendo específicamente, porque eso está escrito específicamente en Jeremías capítulo 38, versículos 2 al 7. ¿Qué les dijo? Fíjense, ya estaban ya había caído la ciudad, ya se estaban enseñoreando los babilonios, ya le habían sacado los ojos al rey. O sea, era una cosa espantosa. Y todavía le decían: a ver, ¿hay palabra? Hay. ¿Y qué les dijo él? Jeremías 38, 2 al 7 lo registra. Dice así: así ha dicho Jehová: el que se quedare en esta ciudad morirá a espada.
o de hambre, o de pestilencia. Mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque terquedad, hombre. Muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad. Y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno, o sea, lodo. Y se hundió Jeremías en el lodo, o sea, en el cielo. En el cieno, no en el cielo, en el cieno, cieno con N, cieno, en el lodo, pues. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y llamó de allí tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Ok. Pobre Jeremías. Salió de una cárcel y ya lo estaban metiendo en otra. Ese fue el destino para un hombre de Dios. Efectivamente, un hombre de Dios. Pero esas injusticias no fueron olvidadas. El juicio llegó a Jerusalén y fue destruida. Ya ustedes solitos pueden leer Jeremías 39, los versículos 1 al 14. Jeremías contempló con gran amargura cómo se habían cumplido sus profecías al pie de la letra, porque no eran de él, eran de parte de Dios. Nabucodonosor ordenó que no se le hiciera daño a Jeremías y le dio a escoger si quería ir con él a Babilonia o quería quedarse con los pocos habitantes de Judá. Él prefirió quedarse en su tierra natal, solo que a los pocos años, ciertos temerosos del pueblo, temiendo que volvería Nabucodonosor a acabar con los pocos que había allí, pues que habían quedado, huyeron a Egipto y se lo llevaron cautivo a Egipto. Jeremías nunca volvería a ver su tierra amada. Probablemente allí murió, mas su recuerdo prevalece, pues Dios lo dio como ilustración, tipo de aquel que sería desechado y despreciado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebrantos, el mismo Cristo, el Hijo de Dios. Jerusalén es un tipo de todo aquello que a pesar de las lágrimas de Dios por salvar al hombre, no oye, sino que rechaza. ¿Y cuál es su destino? Terrible destrucción. Jesús había clamado, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es desierta. El rechazo del amor trae este efecto. La Jerusalén del tiempo de Jeremías rechazó la bondad de Dios, fue quemada y destruida. La Jerusalén del tiempo de Cristo rechazó el amor encarnado y fue destruida por el Imperio Romano
en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo. Así ocurre hoy con todo aquel que rechaza a nuestro Señor Jesucristo. Cuán terrible juicio tiene aquel que pudiendo ser salvo no lo es. Aquel que conociendo la palabra de Dios la rechaza. Entonces el mensaje es: seamos sensibles a la voz de Dios. ¿Ok? Lo que sucedió con la ciudad de Jeremías tiene una réplica acá con lo que sucede con la Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo. Y pronto viene otra fase cuando llegue lo que estamos viendo en la semana 70. ¿Qué haremos nosotros con la palabra de Dios? ¿Qué haremos nosotros con ese mensaje que Dios nos está enviando? Va a llegar un día, y viene más pronto de lo que usted y yo nos imaginamos, cuando la oportunidad va a terminar. ¿Ok? Solamente recuerden el diluvio. La gente que se burlaba por muchos años de Noé y que le decían que estaba loco, ahora estaban viendo, estoy hablando del diluvio, ahora estaban viendo cómo el agua subía y subía y se llevaba todo a su paso. Hombres y animales perecieron y fueron salvos, pues los animales que estaban en el arca y claro, Noé y su familia. Cuando las personas estaban viendo que era imposible entrar en el arca, pues era obvio, no había más forma de escuchar nuevamente para ser aceptado el mensaje que por tanto tiempo Noé había pregonado. Ya la puerta estaba cerrada y la forma de abrirla era únicamente por fuera. El único que la podía abrir era Dios. Noé era incapaz de abrirla, y aunque la hubiera abierto, ¿cómo iban a entrar? Si estamos hablando de algo de dimensiones gigantescas. Imagínense todo cubierto de agua y las personas pereciendo. ¿Qué vamos a hacer con el mensaje que Dios nos está hablando ahora? Pues era lo mismo, en la línea de pensamiento que aplique, que Jeremías les estaba dando continuamente, hasta que llegó la caída de Jerusalén, y entonces todo se había cumplido. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la palabra de Dios? Bueno, yo estoy concluyendo la consideración bíblico-escatológica número 109, diciendo nuevamente: la persona que voluntariamente no se consagra, decide no consagrarse a nuestro Señor Jesucristo bajo la guianza del Espíritu Santo, automáticamente se consagra a Satanás, y allí cada vez más la consagración es mayor, pero no nos conviene consagrarnos a Satanás ni automáticamente ni de ninguna manera. Nos conviene consagrarnos a nuestro Señor Jesucristo, y bueno, yo le invito a que lo haga bajo el tenor de la guianza del Espíritu Santo, para que en el momento que el inminente arrebatamiento venga, bueno, seamos arrebatados y no dejados. Y para el momento que Dios decida llevarnos, pues, o sea, que nosotros muramos, que en vez de ir al infierno, vayamos al cielo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Como siempre, el máximo de los privilegios estar aquí con ustedes. Consagrémonos a nuestro Señor Jesucristo bajo la guianza del Espíritu Santo. Dios les bendiga.